dar mi presentación. Tengo aquí preparado unos cuantos folios, pero me ha dicho Rocío Solís que sea breve, con lo cual vais a tener suerte y mi intervención va a ser esta. Voy a reducir el tiempo. Mi intervención se va a basar en los agradecimientos. O sea, realmente yo represento a la Universidad Francisco de Vitoria. Mi nombre es Isaac Caselles y soy el gestor de la editorial. La editorial está apoyada por más de 100 personas. O sea, realmente, aunque estamos Consuelo, Fernando y yo tomando las decisiones, pero nos apoyan más de 100 personas y tengo que agradecer a algunas de ellas el poder estar aquí y todo el apoyo que tenemos. Entre esas personas realmente tenemos todos los padres que están detrás de nosotros, al rector Daniel Sada, que está detrás de nosotros apoyándonos con los libros. La semana pasada me hizo una propuesta directa para que publiquemos un libro. Tenemos detrás a los vicerrectores, María Lacalle, que es la que está detrás de la mayoría de las decisiones de la editorial. Está detrás Clemente López, pero está José Manuel García Ramos, José Antonio Verdejo, Machetti. Bueno, realmente está toda la gente detrás, toda la gente de los institutos nos está apoyando siempre y hay que darle las gracias. También tengo que dar las gracias a todo el público que estáis aquí, por supuesto. Gracias por venir, es súper importante. A la librería Neblí, que desde el primer momento tanto Ramón como Rocío nos dijeron que sí, que hiciésemos la presentación. Gracias. Rocío está ahí atrás. Nos han acogido y realmente esta es como si fuese nuestra casa. También he de seguir dando las gracias a toda la gente que nos ha acompañado, los autores, a los que luego presentaré. Dijimos, vamos a hacer una presentación de andar por casa y en la universidad, algo sencillo, y realmente como tenemos tanto apoyo, pues dijimos, vamos a hacer algo más. Vamos a traer a un autor y traemos a Claudia Vaney de Argentina. Podemos haber traído a alguien más cerca, pero María Cerezo da clase en la Universidad de Murcia y queríamos a alguien internacional y dijimos, pues alguien que sepa idiomas, alguien que pueda llamar la atención. Y pues traemos a Carlos Blanco para que nos hable en copto, por ejemplo, en algún otro idioma que él domina. También, bueno, esto es una broma. Realmente es que quiero demostrar que la editorial de la Universidad Francisco de Vitoria es un motor. Es un motor y toda la gente que está aquí nos está apoyando siempre. Todos, incluso alguno que se esconde por el fondo, porque realmente pedimos que cada uno aporte un pequeño grano de arena. Pedí personalmente hacer un pequeño cartel para la presentación y, bueno, no sé si lo veis, aquí todo el mundo participa y participa lo grande. O sea, realmente todas las opciones, Fernando, gracias por el cartel. Bueno, realmente esto es fruto de todos. Quiero daros las gracias a todos y voy a dar paso a Max, que es el otro motor de este libro. Voy a dejar que hable él, pero quiero dar las gracias por toda la labor que está haciendo con los premios Razón Abierta, que son el inicio de la colección Razón Abierta y de los libros, de estos libros. El primero, que es el que vamos a presentar, que salió en la Universidad Austral con la editorial Logo de Argentinas, a quien los tengo que dar las gracias también, y nos han cedido el texto para sacar esta nueva edición. Y doy paso a Max para que nos lo explique. Gracias. Mi nombre es Max Bonilla, soy el director internacional del Instituto Razón Abierta y el que ha trabajado bastante con los ganadores de los premios, los participantes de los premios Razón Abierta. Por eso no lo podía perder. Acabo de llegar de Roma hace 10 minutos y tenía que venir porque bueno, es una persona importante que no podemos dejar de vivir un poco juntos. Los premios Razón Abierta empezaron como una iniciativa entre la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, con la idea de promover un diálogo entre la ciencia y la teología y la filosofía para hacer lo que el Papa Benedicto nos anima a hacer, a ensanchar los horizontes de la razón, de modo que las ciencias puedan de algún modo salir del
de la excesiva fragmentación, de la interespecialización que a veces vivimos, donde la interespecialización obviamente no es el problema, pero el problema a veces sucede cuando no hay un diálogo entre otras ciencias. Y para ello, lo que la Fundación Vaticana y la Universidad Francisco Vitoria han querido hacer es animar este diálogo con los premios de Razón Abierta. Y es para nosotros un gran honor el poder contar con las primeras publicaciones de la colección Razón Abierta, precisamente con ganadores de los premios de esta la primera edición, que ahora estamos ahora en la tercera edición de los premios. Pues, con esto, muchísimas gracias a todos por venir y enhorabuena por este evento. Vamos a dar paso a la coordinadora, a Claudia Banell, para que establezcan un diálogo. Va a ser un diálogo abierto entre ellos, pero si alguien del público en algún momento quiere decir algo, puede decirlo y podemos hacer un diálogo entre todos. Es una presentación cercana y queremos transmitirlo. Lo que me parece interesante contar del libro es cómo fue gestado. Es un libro que fue el resultado de un proyecto de investigación de 3 años, donde nos propusimos establecer un diálogo entre la física, la biología, las neurociencias, la filosofía y la teología. Entonces elegimos una cuestión filosófica clásica, tradicional, antigua, de esas grandes preguntas que siempre están abiertas, ¿no? Pero que a medida que avanza también la ciencia, la cultura, se pueden reformular o responder de maneras distintas, ¿no? Entonces elegimos como tema el debate sobre el tema del determinismo en la naturaleza, ¿no? Y nos preguntamos qué aportes nuevos hay a esta cuestión filosófica con los avances de la ciencia del siglo XX, ¿no? La física, la biología, las neurociencias. Entonces diseñamos una metodología de trabajo, ¿no? La metodología de trabajo consistió en elegir 18 preguntas, ¿no? 6 referidas a física, 6 a biología, 6 a neurociencias, y en elegir un par de investigadores, ¿no?, que intentaran responder a esa pregunta con un trabajo en colaboración a lo largo de un año. El par de investigadores elegimos para que uno fuera científico y el otro fuera desde la filosofía o desde la teología. Nos pusimos en contacto, me parece que previamente no se conocían, ¿no? En el caso tuyo, Carlos, y en el caso de María. Muchas veces eran incluso investigadores de países distintos, ¿no? Carlos y María, por ejemplo, son de aquí de España, trabajaron dos con alguien de Argentina, ¿no? Pero bueno, también participó gente que venía de Alemania, gente de Inglaterra, de México, de muchos países de América Latina. Y entonces la dinámica que seguimos fue proponerles la pregunta a ellos, ponerlos en contacto, que empezaron la conversación previa un poco a través de correo electrónico, y organizar un workshop en Buenos Aires, ¿no?, donde el primer año tratamos las 6 cuestiones de física, el segundo año las 6 cuestiones de biología, el tercer año las 6 cuestiones de neurociencias, ¿no? Y ahí entre todos, ¿no?, se intercambiaron ideas, ¿no? Al principio era divertido encontrar el choque de enfoques, ¿no?, de quien viene de la ciencia y de la filosofía o un estudio más humanístico. Pero bueno, a lo largo de esos 5 días, fue una semana de trabajo, se fueron, me parece que acordando visiones ya más compartidas, entendiendo qué es lo que el otro quería decir, ¿no?, de su disciplina, responder a la pregunta. Y después vino el desafío más difícil, que eran 6 meses, tratar que ambos autores pudieran consensuar un escrito, ¿no?, en coautoría, interdisciplinar, ¿no? O sea que no es ya yo pienso esto y tú piensas esto, sino que pensamos juntos, ¿no? Y bueno, entonces ese fue en realidad lo que dio origen al libro que ahora estamos presentando, ¿no? Porque los 18 capítulos del libro son estas 18 preguntas. Nada, después se presentó por primera vez en Logos, ¿no? Recibió el premio Razón Abierta al libro hace 2 años. Bueno, y ahora estamos presentando la segunda edición del libro. Yo soy física, además de filósofa, o sea, yo estuve más involucrada sobre todo en el primer workshop, en el diálogo con la física,
María en el segundo año, porque trabajó el tema del diálogo más que nada con los biólogos, con la biología, y Carlos en el tercer año en las neurociencias, ¿no? Entonces yo creo que en física, concretamente el tema de mecánica cuántica, física del caos, son los temas que trabajamos con más profundidad, pero me parece que puede ser interesante que María nos cuente desde la biología primero todo el tema del determinismo genético, ¿no? Toda esta discusión. Bueno, Carlos, todo el debate del compatibilismo, incompatibilismo entre una visión determinista, porque me parece que son los distintos enfoques que se recogen en el libro. Entonces, no sé, esto es como una presentación, pero por ahí, si María empieza, por ejemplo, con la biología. Por supuesto. Vale, pues gracias. Yo primero agradezco la invitación y el premio y el estar aquí con gente que me va a escuchar un ratito. Y efectivamente, o sea, yo tengo formación filosófica y de hecho pues yo me he dedicado pues a la lógica, a la filosofía del lenguaje, pero siempre me ha gustado mucho la biología. Y he leído biología, he estudiado biología y he tenido muchos amigos y amigas biólogos con los que he hablado mucho. Y para mí la experiencia del capítulo que escribí con Ángela Seguro, a la que también aprovecho ahora que puedo dejar constancia de agradecerle todo lo que aprendí en ese trabajo que hicimos juntas, ¿no? Lo que hice con ella, ella es una bioquímica muy renombrada en la Universidad Austral en Argentina, y pues Claudia me puso en contacto con ella y nosotros empezamos a hablar, ¿no? en estas preguntas que se habían planteado desde la parte más de editorial, ¿no? del proyecto, en la que también se nos habían sugerido, por cierto, no sé si lo has dicho, unas lecturas, ¿no? Unos capítulos y unos artículos que debíamos las dos partes leer para empezar a hablar, ¿no? Digo que también la metodología de trabajo de cómo el proyecto se desarrolló es muy interesante, porque no es que uno se ponga a hablar de aquello que se le ocurre en el momento, sino que fue un trabajo, pues la verdad, muy bien hecho por Claudia, en el que teníamos unas preguntas y unos textos para iniciar la conversación. Y bueno, para mí el gran descubrimiento fue que yo me encontré haciendo realmente algo que es muy difícil de hacer, que es interdisciplinariedad, ¿no? Interdisciplinariedad. Es muy complejo hacer eso, porque requiere entender los términos que la otra parte utiliza. Quizá para nosotros eso fue lo más difícil. O sea, los términos y más cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puede resultar un poco anecdótico, ¿no? Pero yo con Ángela aprendí a interpretar gráficos biológicos de redes de regulación genética, por ejemplo, ¿no? Algo tan técnico como es una red de regulación genética en donde aparecen pues la expresión génica con los ARNs y tal. Pues bueno, ella se encargaba de hacerlos para ilustrar el capítulo o a veces solamente para explicarme a mí algo que yo no entendía, y yo aprendí en ese trabajo de lectura y de diálogo con ella a interpretar esos gráficos, ¿no? Aunque por supuesto yo sabía digamos, la bioquímica básica para poder hacer el trabajo que estábamos haciendo, pero eso ya es un trabajo avanzado de alguien que está investigando en regulación genética, ¿no? Que es sobre lo que nosotros trabajamos en el capítulo. Ahora iré un poco al contenido, ¿no? Entonces, para mí la experiencia más bonita fue la interdisciplinariedad, y también por su parte fue muy bonito pues el que ella iba descubriendo, hablo ahora por Ángela, pido disculpas si no la interpreto bien, que ella iba descubriendo cómo el científico emplea términos. Un ejemplo clave en nuestro capítulo es el término causa-efecto, la relación de causalidad. Emplea términos con mucha frecuencia, ¿no? Otro muy clásico en genética es información genética, mensaje genético, pero nosotros nos centramos más en la relación causal. Digamos que ha dado por supuesto un significado, entonces ella no, y que la tradición filosófica ha interpretado de maneras muy diversas, y que la aplicación de ese término a un caso concreto en biología, como es la expresión génica, pues ha generado un debate en filosofía de la biología enorme, que para ella era desconocido, ¿no? Digamos, entonces yo aprendía biología y ella se iba sorprendiendo de decir, de encontrar que podía haber una reflexión filosófica tan potente acerca de los términos que ella estaba acostumbrada a usar. No sé si consigo transmitir la idea. Para mí eso fue muy rico, ¿no? Porque era como que las dos nos íbamos retroalimentando. Y luego lo que hicimos ya de contenido, ¿no? Pues es afrontar la idea del determinismo genético. Entonces, bueno, quizá la idea interesante o más
de moda hubiera sido, que no es la que hicimos, ¿no? Pero la planteo aquí por si alguien sabe del tema y que me ilustre, ¿no? Más que yo, hubiera sido el determinismo genético de lo que se llama la biología del comportamiento, ¿no? Que lo que establece es la relación que puede existir entre pues, el genoma o digamos, los genes que tiene un organismo y sus rasgos fenotípicos, ¿no? Los rasgos fenotípicos que pueden ser, un ejemplo clásico es el coeficiente intelectual o la inteligencia, ¿no? Pero ahora está muy de moda, por ejemplo, todo lo relacionado con la agresividad, con las conductas más, a lo mejor, violentas, o con distintos rasgos del comportamiento, o con enfermedades. En filosofía de la medicina se estudia mucho esta genética del comportamiento, ¿no? Con enfermedades que puedan tener una base genética, ¿no? Entonces eso es algo muy estudiado, que ya me explicaba y que en una parte del capítulo tratamos, pero luego la parte un poco más filosófica que afrontamos, que también me parece que está muy de moda hoy, en eso sí que entramos a fondo, fue más en la relación no tanto entre gen y rasgo fenotípico, sino entre gen y proteína codificada. Todo el problema de la expresión génica y del dogma de la biología molecular de Watson y Crick. Entonces ahí lo que estuvimos un poco estudiando es con los nuevos descubrimientos de la epigenética, como pues, el falda alternativo, o sea, muchísimas cosas que ocurren cuando los genes se expresan en el contexto celular, si la relación causal determinista entre gen y codificación de proteína era tal, o tendríamos que incluir otras variables y cómo eso afectaba a la noción de causa. Eso fue lo que hicimos y estuvimos trabajando con varios filósofos de la biología, que bueno, al final salió un capítulo bastante técnico y al mismo tiempo yo creo que muy inteligible tanto para un filósofo como para un biólogo, ¿no? O sea, para los dos como fruto de este esfuerzo, ¿no? Entonces eso, fue una experiencia muy bonita, yo creo que las dos aprendimos mucho y bueno, pues pusimos ahí una pequeña pica en Flandes de trabajar sobre la noción de causalidad en este contexto de la regulación genética, ¿no? Bueno, si esto interesa puedo decir con más cosas, pero quizá no entrar más, ¿no? Sí, luego si quieres hacer el debate. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Tengo que reiterar también todos los agradecimientos a la editorial y a los representantes también, evidentemente, de la editorial de la universidad que ha publicado este libro, sobre todo a Claudia, porque yo la había conocido en la Universidad de Navarra, en un viaje que ella hizo, ¿verdad?, en un seminario, y ahí es cuando me invitó a participar en este proyecto. Y además he de decir que María Cerezo, claro, me he reencontrado con ella porque ella fue mi profesora en la universidad, y entonces es casi hace, bueno, año 2003, o sea, fíjate, si no han pasado 16 años casi, o sea, casi no me reconoce. Pero evidentemente evoco todas las discusiones en filosofía del lenguaje, lógica y filosofía de la ciencia que teníamos siempre en los descansos entre clase, por lo cual ha sido simplemente ya por propiciar ese encuentro, muchísimas gracias. Y me sumo de hecho a algo que ha dicho María y que yo creo que también Claudia, que es la artífice del proyecto, porque al final la idea no es la arquitecta, no sé cómo ha diseñado, hemos puesto ladrillos, pero la que ha tenido la idea de además articularlo, como tú has dicho, 6×3, es decir, me parece que todo evidentemente responde a un plan muy bien trazado, es la dificultad de la interdisciplinariedad, porque efectivamente yo me dedico a la filosofía, soy profesor de epistemología, teoría del conocimiento, también me interesa mucho la historia de la filosofía, estudié también química, yo creo que por eso estaba en el proyecto, quizás porque la química está un poco a medio camino entre la física y la biología, y bueno, pues puedes un poco recibir de la física, aportar algo a la biología, yo creo que también puedes recibir de la biología, aportar algo a la física, también es no solo bottom-up, top-down, pero en el fondo luego siempre estamos trabajando dentro de nuestros compartimentos mentales, ¿no? O sea, es muy difícil realmente entender no solo el lenguaje, sino a veces la forma mentis, digamos, la estructura de pensamiento que se tiene en otras disciplinas. Un físico a la hora de estudiar un sistema pues busca entender cuáles son las leyes que te permiten determinar el comportamiento de ese sistema. En biología en parte igual, pero quizás menor medida. Un filósofo en el fondo lo que quiere es comprender qué conceptos están involucrados, cómo se relacionan esas ideas, no está tan preocupado muchas veces por la comprobación empírica de lo que dice, son métodos de trabajo muy distintos. Y se habla, bueno, tenemos el caso, ¿no?, del profesor de Harvard, Edward Osborne Wilson, el libro fabuloso, yo aquí lo recomiendo, de Consiliencia, de Consilience, the Unity of Knowledge, que es un poco lo más parecido, o sea, digamos que este proyecto se marcaría un poco en esa línea. Pero claro, la consiliencia siempre es fácil decirlo, vamos a ponernos a trabajar en ello, pero luego en la práctica es muy difícil, por eso te digo, porque
queda más bien como, de repente, pues de vez en cuando dialogamos, pero luego en la estructura profunda de nuestro trabajo es muy difícil encontrar esos puentes, o por lo menos es más difícil. Y lo que hicimos en Buenos Aires, yo estuve en el seminario de varios días que hubo en el verano de 2015, o sea, ya han pasado más de 3 años, y realmente no solo el trabajo que yo tuve con mi coautor a la hora de escribir el capítulo sobre el determinismo neural y la libertad, sino el hecho mismo de estar discutiendo con físicos, con médicos, con biólogos, ciertos debates que a veces para mí no era un debate, dices, pero yo esto lo parto de ello y no me lo he planteado porque hay un problema aquí. Para mí no hay ningún problema. O al revés, cuando por ejemplo hablabas con personas, un tema que ha estado bastante en auge, ¿no? en filosofía de la mente, curiosamente, que es la famosa teoría de Penrose y Hammer, ¿no? de la reducción orquestada de la conciencia. Y me lo hablaba como filosofía y decía, ya, pero a mí esa teoría no me convence porque no creo que sea relevante a nivel explicativo en escala neuronal, no creo que eso tenga un papel. Entonces estuvimos discutiendo y bueno, yo creo que a él también le aportó esa idea, o sea, tal y como yo la comentaba, pero a mí también me aportó aprender de un físico que se dedica, en este caso era un físico, perdón, a mecánica cuántica, pues claro, como el determinismo laplaciano, tal y como lo habíamos concebido, es que no es correcto a nivel fundamental. Si no es correcto a nivel fundamental, ¿por qué tiene que serlo a nivel meso y macroscópico? Pero yo le volví a decir, ya, pero cuando estamos en el nivel meso y macroscópico, el mundo te funciona en gran medida como un gigantesco determinismo. Podemos calcular las órbitas de los planetas, ¿por qué no vamos a poder calcular el resultado de ciertos procesos neuronales? Carlos, quizá puedes explicar meso y macroscópico. Perdón, sí, perdón, ya vamos, Así empezamos a dialogar. Esto ya empieza. No quería de hecho entrar, no, me refería del mundo microscópico, ¿verdad?, que estudia la mecánica cuántica. Efectivamente es fascinante porque hay indeterminismo, pero luego cuando vamos al mundo mesoscópico, digamos escalas medias, y macroscópico, que ya sería escalas grandes, a partir de, digamos, lo humano hasta las estrellas casi, o sea, va por órdenes de magnitud, ¿por qué en unos casos sí hay determinismo y en otros casos no? Y estas son cuestiones que a veces hay físicos que curiosamente nos habían planteado. Dicen, no, yo cuando estoy haciendo física, digamos, cuántica, trabajo a nivel atómico, a nivel molecular, yo sé que tengo que emplear las herramientas de la mecánica cuántica, pero cuando estoy trabajando, por ejemplo, en astronomía, pues en general puedo emplear herramientas clásicas o relativistas que siguen siendo deterministas, ¿no? Todos estos debates, o sea, yo esos días disfruté muchísimo. Es verdad que, perdón la anécdota, pero lo organizaron en verano de aquí, que era invierno en Buenos Aires, y la verdad es que además hizo unos días terribles, porque hubo unas inundaciones terribles, pero aparte de volver a Buenos Aires, yo había estado, cuando era un niño, y volver justamente, pues siempre era un aliciente, pero el propio diálogo. Y justo antes, ha sido también casual, que antes de empezar el acto, estábamos conversando las tres, y hablaba con María en concreto sobre el futuro de la universidad, de cómo ahora cada vez todo es más especializado, y eso me parece bien porque efectivamente es dividir y vencerás, pero cómo cada vez tenemos menos resortes de intercambio entre disciplinas y todo cada vez se está haciendo más formal, más burocrático, y uno si quiere triunfar tiene que especializarse tanto que pierda de vista otros campos. Pues iniciativas como esta me parecen excepcionales para ello. Es decir, la universidad, por supuesto, tiene que ser también especialista, pero tiene que tender a hacer proyectos como este. A mí lo que me parece es que eso que han dicho los dos también, de la dificultad de la interdisciplinariedad, que el tema es que uno, cuando se especializa mucho en su disciplina, acostumbra a pensar de una manera determinada. Claro, que deforma la mente. Deforma la mente. Entonces uno usa una metodología de pensamiento y es difícil, ya no hace falta, no es solamente un diccionario, entender qué entiende la otra persona por tal término, sino cómo enfocarlo, cómo piensa, cómo razona, cómo ejerce su racionalidad. Incluso la sintaxis, digamos, que empleas, o sea, es muy distinta porque ya canalizas esos conceptos a través de unos sistemas que te obligan a pensar de una manera y no de otra. Y yo creo que la filosofía, justo, hoy en día hay el cuestionamiento, dices, bueno, ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía evidentemente no va a poder aportar un conocimiento nuevo a la biología o a la neurociencia, eso es el método científico, pero justamente lo que puedes aportar es precisamente el cuestionamiento de los principios y de los conceptos. Ahí hay una labor importantísima. Sí, entonces a mí me parece que incluso cualquier persona tiene la potencia, digamos, puede ejercer su racionalidad como un filósofo o como un científico, o sea, esa capacidad latente la tiene todo el mundo, lo que pasa es que tal vez no desarrollada, ¿no?
seguramente no desarrollada, porque no la tiene desarrollada en la dirección donde hace su propio ejercicio profesional, su propio campo de investigación. Entonces, el hecho de poder interactuar en confianza y con seriedad con otra persona que piensa desde otro ángulo, pero estudiando lo mismo, es lo que hace que a uno se le despierte tal vez, bueno, eso que está un poco como dormido, latente, ¿no? Y pues se actualice de alguna manera también esa forma distinta de pasar la racionalidad. Por eso, para mí, eso es una manera, cuando yo pienso razón abierta, ¿no? Me parece difícil razón abierta en una sola, que sea un trabajo individual, que una sola persona pueda tener una razón abierta tal como está la ciencia hoy, ¿no? Con tantas disciplinas, con metodologías de investigación distintas. Uno puede estudiar dos disciplinas, no sé, física y filosofía, pero no puede estudiar física, filosofía, neurociencia, biología, o si no, todas las saldrían más o menos mal. Entonces es importante, me parece, poder trabajar con otros, pero para eso hace falta una buena disposición de ambas partes, que no siempre se logra. Yo en ese contexto también es cierto, en este proceso cooperativo, porque en el fondo estamos hablando del conocimiento, el saber como una gigantesca empresa cooperativa que ha sido uno de los grandes sabios siempre, ¿no? Pero en este caso, claro, tú dices, hay tal cantidad de conocimiento que ni siquiera el físico dentro de la física, es decir, está hiper especializado. En filosofía, evidentemente, es que el problema lo tenemos a tinta dentro de cada disciplina. Yo a mí me parece que la filosofía también puede aportar mucho a la hora de distinguir qué es más relevante y qué es menos relevante en términos explicativos. O sea, que a veces hay mucho conocimiento que no es tan relevante en biología o en física y hay otro que es más relevante. El filósofo tiene que centrarse, porque si no, no puede dar abasto, en lo más relevante. Y eso es ya también. Sí, porque el filósofo en el fondo llega a las preguntas últimas también, ¿no? Que el científico se queda con lo concreto, con lo que mide, con lo que calcula, con lo que cabe dentro de su modelo, ¿no? Una cosa que has dicho que me parece muy interesante, que es el tema de la actitud. O sea, yo, por ejemplo, a veces la interdisciplinaridad creo que hay que llegar a ella cuando uno ya está muy especializado. O sea, creo que es un error pensar que la interdisciplinaridad es una especie de conocimiento general, ensayístico, acerca de problemas, ¿no? Creo que eso es un gran error, porque entonces, en realidad, uno no ha llegado a la cuestión específica sobre la que quiere discutir interdisciplinarmente. Entonces tienes que ser un gran especialista de una cuestión, ya sea filosofía de la biología o, en el caso de Ángela, que era pues, una persona bioquímica con publicaciones de impacto, etc. Pero la actitud, o sea, que tú has hablado de la disposición, ¿no? La actitud abierta a decir el otro me puede, desde su perspectiva, aportar algo, es clave. O sea, yo creo que la magia del proyecto fue esa, que fue una actitud, porque hubo dificultades. O sea, yo recuerdo horas de decir, pero ¿por qué me he metido aquí? O sea, es que, o sea, un trabajo interdisciplinar serio lleva mucho más tiempo. O sea, a mí esta publicación me llevó más horas de trabajo que otras publicaciones que hago yo sola, ¿no? Entonces, en el fondo, esa montaña que había que subir, pues tienes que tener una disposición de decir, yo puedo aprender de la otra persona y reconocer esa actitud en el otro para realmente construir algo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece clave y no me gustaría que la idea un poco quedara como una cosa que requiere poco conocimiento, o sea, que hay que ser un... No es justaponer. O sea, realmente, y además yo creo que esto se nota en cualquier campo, comprendes bien, de manera profunda, los principios, incluso lo que se llama, no sé, imagínate, dices, estudio las leyes de Newton. En el fondo, pues no las valoras mucho, perfecto, ahí están. Pero cuando realmente has tenido que profundizar mucho en un campo y has tenido que luchar con problemas, despejar incógnitas, trabajarlo, es cuando vuelves a los principios generales y ya los valoras y dices, anda, es que fíjate, es un principio importantísimo. Lo que decías del dogma fundamental de la biología, no lo comprendes bien. Yo me acuerdo, en química había bioquímica, pero claro, te la explicaban de una manera tan memorística, tan datos y más datos, pero hasta que realmente no has tenido que lidiar, luchar contra tantos datos, no vuelves a los principios, no los revisitas, en eso estoy de acuerdo. A mí me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? Que la interdisciplina supone la disciplina. Exacto, totalmente. Es fundamental, ¿no? Es clave eso, porque si no se piensa que se puede empezar ya todo interdisciplinar de entrada y no se hace nada. Es un resultado más que un principio. Lo que sí es cierto es que yo creo que para comprender ciertos ámbitos, incluso ocurre en la química y en la biología, tú tienes, por ejemplo, para comprender bien el funcionamiento del cerebro, tú tienes que saber también química. O sea, no es solo desde la perspectiva del biólogo, tienes que entender los procesos químicos
subyacentes. O sea, que a veces la interdisciplinariedad ya es necesaria, incluso en áreas muy concretas, solo que tú no eres tan consciente de que estés usando herramientas interdisciplinares. Y el tema de la actitud me parece fundamental. Hay gente que puede saber mucho de un tema, pero por lo que sea es casi más emocional, no sé, o psicológico, no está tan dispuesta a dialogar. Por eso es muy importante encontrar a gente que sepa mucho de un tema y que tenga esa actitud. Te ahorrará mucho tiempo. Bueno, esa fue la clave a la hora de armar los equipos, o sea, encontrar personas que nos parecía, por lo encontré en congresos, parecía que podían estar con interés, ¿no?, de aprender de la otra disciplina. Hay un elemento, y de hecho, por ejemplo, cuando tiene que ver con la filosofía de la mente, el problema mente-cerebro y todo lo que está relacionado, porque hablábamos de la libertad, pero el problema de la libertad está íntimamente conectado con el de la conciencia, con el del yo, con el de la creatividad, es decir, son muchas cuestiones concomitantes. Claro, nosotros tuvimos a filósofos, físicos, químicos, biólogos, por ejemplo, faltaron, digo, por ver por dónde puede avanzar también este proyecto, juristas, hubo, me parece alguno, pero no fue tan presente. Y ahora mismo, sin embargo, estos problemas donde un tratamiento más interesante están teniendo, algún seminario que yo, es por juristas, por informáticos, gente que trabaja en inteligencia artificial, expertos en ética. Quizás los que venimos de la filosofía, como nos interesan más cuestiones fundamentales, a veces no hemos prestado tanta atención a campos que consideramos más secundarios. De hecho, y es un error. La Facultad de Derecho en la Austral se han acercado a nosotros a raíz de esto y hemos tenido un seminario con ellos. Pero bueno, no fue también, de alguna manera había como que acotar, ¿no? Pero después tuvimos interacción con los, porque tal cual, a la hora de ver si un criminal era libre o no, a la hora de, se abre toda una perspectiva y todo un debate atrás. Totalmente, eso es un libro. Claro, es que ese justamente es un tema que... La aplicación práctica del derecho penal. Es un tema que debatimos muchísimo porque, perdón por casi personalizar un poco, concretar en el campo en el que trabajé yo, que ha monopolizado casi el debate en torno a la libertad, que es el determinismo neural y los famosos experimentos de Libet, ¿no?, de Benjamin Libet, y prácticamente cuando se aborda este tema es condición necesaria casi hablar antes de los experimentos de Libet. Algo se dijo, pero me pareció muy interesante que se fue al concepto filosófico de libertad, porque claro, es incompatible el determinismo con la libertad por definición, según cómo define la libertad. Pero lo que también estuvimos intentando explorar es otras definiciones que hay, incluso ya en la tradición filosófica, que no definen la libertad de una manera tan absolutamente radical que la haga ya antitética por concepto al determinismo. Entonces, por ejemplo, los compatibilismos neurales, que es verdad que a alguien le puede parecer que es una especie de compromiso, decir, bueno, quizás el universo sea determinista, pero en el fondo yo puedo considerarme como libre. Pero es que ahí hay otro concepto de libertad, donde la libertad quizás no sea una indeterminación radical, sino parcial. Eso también lo estuvimos discutiendo. Y fue interesante porque a veces hay personas con una visión más pragmática que dicen, bueno, pero es que lo que tú entiendes por libertad sería algo exclusivo de un ser divino, no de un ser humano. Entonces, claro, si estás extrapolando la libertad divina prácticamente de todo o nada a un ser humano que es finito, estás concibiendo una facultad casi infinita a un ser corporalizado, claro. Por ejemplo, gente que venía de las tradiciones en activistas, etcétera. Pues eso fue muy interesante. Yo a veces no lo había pensado y te basabas casi en la oposición dualista, donde dices, efectivamente, el debate no va a llevarnos a ninguna, y casi vamos a retroceder incluso a debates teológicos del XVI, entre jesuitas y dominicos sobre la libertad de Dios, la libertad del hombre, pero bueno, que a lo mejor a veces el filósofo tiene que renunciar a ciertos máximos en sus definiciones, o no, pero bueno, fue un debate que me pareció muy interesante, ¿no? El elemento de qué puede exigir el filósofo también con sus definiciones, qué no puede exigir. Sí. No, a mí, bueno, como dos o tres cosas que se me han ocurrido escuchándoos. Una es, así como más experiencia, lo anecdótico, podríamos decir, de la experiencia allí, que estoy de acuerdo con Carlos que fue, o sea, yo he presentado como mi trabajo con Ángela, pero allí discutíamos todos todo, ¿no? Entonces, yo recuerdo una bióloga que venía de Estados Unidos que trabaja sobre el ojo, ¿no? O sea, sobre tejido del ojo y sobre regeneración ocular, etcétera, de la vista, etcétera, que después de una discusión salió diciendo, soy reduccionista. Acabo de descubrir que soy reduccionista, ¿no? Soy reduccionista. Estaba como asustada de ponerse la etiqueta a sí misma, ¿no? De decir, me puedo poner una etiqueta y la gente que piense lo que quiera, pero lo que han definido como reduccionismo es lo que soy yo.
Y claro, ella estaba medio orgullosa, medio asustada, tenía una especie de situación, experiencial muy interesante, que a mí me hizo pensar mucho, o sea, porque claro, el biólogo experimental, el biólogo que está en el laboratorio, pues tiene que ser reduccionista. Tiene que ser reduccionista porque está analizando tiene que ser reduccionista desde el punto de vista metodológico, está analizando un nivel de la realidad que, bueno, pues lo que te analiza son unas interacciones entre células o unas interacciones entre moléculas, y eso es lo que está mirando, y entonces lo que ocurra en otros niveles, pues realmente lo ignora o lo deja de lado para poder coger una parte pero que en la metodología o en la aproximación a un campo de estudio uno sea reduccionista en este sentido, no significa, y con esto enlazo con el segundo comentario que me ha suscitado vuestras intervenciones, no significa que uno sea reduccionista del todo, en el sentido de que puede darse cuenta, que eso pues un poco en el diálogo con Ángela salió mucho, ¿no? Puede darse cuenta que la propia ciencia que está desarrollando tiene unos presupuestos metafísicos, por ejemplo, unos presupuestos metafísicos acerca de unas conexiones causales en las que nosotros estudiábamos, por ejemplo, que son de una naturaleza distinta a la solamente científica o empírica, ¿no? Las causas y efectos no se ven. O sea, uno ve un evento, ve un fenómeno, pero no ve la relación causal como sí misma, ¿no? Sino que la presupone metafísicamente para poder hacer la ciencia que quiere hacer, ¿no? Y la está presuponiendo, y es de un carácter distinto a lo que está viendo en el laboratorio, pero yo nunca he visto una causa ni he visto un efecto, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, claro, es la crítica de Hume, pero por otro lado, a Hume se le puede decir, desde lo que el científico hace, que el científico está continuamente estableciendo relaciones causales. Está continuamente estableciendo las mide estadísticamente a lo mejor, o las mide de distintas maneras, pero está continuamente viendo cómo se dan relaciones causales. Y es como decir, hombre, pues si Hume tiene razón, o sea, si no hay relaciones causales, ¿qué hace el científico, no? O sea, entonces, de alguna manera, a mí, como habéis hablado mucho como de la forma mentis del científico y la forma mentis del biólogo, a mí me parece que también hay una parte muy interesante que es como estudiar la parte más metafísica, ontológica, que supuso este proyecto, ¿no? De ver que la realidad tiene una cierta estructuración que los filósofos estudiamos en nuestro trabajo y que eso está a veces presupuesto sin más, ¿no? Por parte del científico cuando hace su trabajo, ¿no? Eso es una parte que está muy de moda ahora en filosofía de la ciencia, que se llama metafísica de la ciencia, y que pues está con una especie de renacimiento, ¿no? Que estudia pues esto, el tipo de propiedades que tienen las entidades, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de propiedades tienen las entidades biológicas? Que hay pues distintas distinciones que se pueden establecer, ¿no? O el tipo de, hablábamos allí de propensities, ¿no? O sea, de las propiedades disposicionales, las propiedades que son capacidades pero que todavía no están dadas, ¿no? Que son como potencias. Hablábamos de ese tipo de reflexiones acerca de qué tipo de propiedad tiene una entidad física o qué tipo de relación causal o las leyes de la naturaleza que mencionabas tú. Y tú hablas de disposiciones, que justo hace poco en Oxford con el profesor Simon Blackburn, estuve justo en la cena, me senté a su lado por una conferencia y estoy hablando con él. ¿Qué es disposicional y qué no es disposicional en la naturaleza? ¿Qué es invariante y qué es disposicional? Y él era muy kantiano y él piensa que nunca vamos a poder llegar a algo que realmente no sea disposicional. O sea, que en el fondo tenemos que estudiar cómo la mente concibe la realidad. Y dice, ya, pero incluso según la teoría de la relatividad, etc., tú siempre tienes que encontrar algunas estructuras invariantes en la realidad que ya son independientes. Y dice, ya, pero nunca vas a poder demostrar que no sea la mente la que las pone. Este tipo de debates que parecía que estaban circunscritos a filósofos, sin embargo, ahora, como dice María, es increíble la actitud, la apertura mental de muchos científicos a la hora de planteárselos. Es decir, en física fundamental, continuamente, ontology, o sea, incluso el término ontología, que parecía patrimonio exclusivo de los filósofos, ahora se está usando. Y yo ahí lanzo, es decir, a favor de los científicos, que muchas veces esa acusación de esa bióloga que se autoinculpaba, ¿no?, de ser reduccionista, pero en el fondo muchas veces son más abiertos de mente los científicos a la hora de plantearse que filósofos que ya van con su concepto, decir, no, la libertad es esto, o la materia es esto, pero usted ha pensado otras alternativas, ha hecho alguna investigación, no, ya parte del supuesto, e imponen unos a priori terribles que a veces impiden el diálogo. En filosofía de la mente se ve de una manera muy clara, que impiden ese diálogo. Me he encontrado con una actitud más favorable de lo que parece en los científicos.
y a veces peor en los filósofos. O sea, en eso, lo digo, me acuerdo en el seminario de Buenos Aires, había una científica, no me acuerdo el nombre, era una bióloga eminente, que alguien estuvo exponiendo la teoría de Penrose y Hammeró de los microtúbulos. A ver, a lo mejor aquí les suena esa idea, ¿no?, de que los microtúbulos, de que los procesos cuánticos se traducen en un efecto biológico concreto a través de los microtúbulos. Yo siempre había sido escéptico con respecto a esa teoría, aunque me parece interesante como ejercicio mental, pero esta señora me vino, porque yo hice una pregunta crítica y luego ya me dice, es que claro, los microtúbulos, pero ¿por qué le dan tanta importancia a los microtúbulos? Eso lo hay hasta en lombrices, o sea, no lo hay solo en un hombre. Y entonces, un poco como que se desahogaba, ¿no? Y digo, pues mire, yo siendo filósofo estoy de acuerdo con usted, no veo que eso sea algo específico de tal. Es decir, una tiene que ser reduccionista quizás en el campo concreto, en el sentido de ser lo más eficiente posible en la navaja de Ockham, ¿no?, en la explicación, en el menor número de principios, pero eso no quiere decir que luego se plantee preguntas más allá de su campo. Yo creo que eso es lo importante. Y eso se ha visto en todos los encuentros. La primera reacción del científico era esa, lo de buscar dialogar. Pero después, el capítulo justamente que ha escrito en el libro fue sobre qué se entiende por reduccionismo en biología. Y si uno lee el libro, la visión ya es otra. Claro. Después esa fue la primera reacción, después de estudio, diálogo, que hay términos también proceso, que quizás tienen una carga incluso simbólica en la filosofía que pueden asustar un poco, pero que bueno, se puede ver, a lo mejor tienen parte de razón, depende en qué contexto se pueden aplicar y en cuál no. Entonces incluso el término reduccionismo en algunos aspectos, si por reduccionismo entiendes explicación más eficiente desde el menor número de principios, pues si el físico ahora han descubierto 4 fuerzas fundamentales y pudiera hacerlo todo desde una, seguro que lo haría, ¿no? Es decir, eso me parece legítimo. Si entendemos por reduccionismo eliminar la complejidad, la diferencia de complejidad que hay entre los niveles, eso yo creo que ya es negativo, porque no estás explicando, estás eliminando, pero entonces no estás explicando justamente el exceso de complejidad que había. Por eso, estas discusiones más terminológicas también creo que son a veces importantes. Claro. No, a mí yo quería preguntarte, Claudia, que como tú eres la científica aquí bueno, Carlos también porque es química, física, pero tú has trabajado en física y también tuviste la experiencia, a lo mejor en el primer workshop, como ha dicho Carlos, y yo coincido completamente con él, que muchas veces hay más apertura por parte de los científicos que por parte de los filósofos, que a lo mejor pues estamos un poquito más creyendo que tenemos una piedra filosofal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si tú encuentras, o sea, en Buenos Aires, por ejemplo, hay también otros grupos en la Universidad de Buenos Aires, muy interdisciplinares, muy parecidos a lo que hacéis en el Instituto Cuyo, ¿no? Si encuentras tú esta actitud en los científicos, en los filósofos, o sea, critica no, si ves que... Yo creo que el investigador en general de ciencias, supongo que venía también de ciencias, es una persona curiosa, una persona que quiere saber más. Entonces, en principio, me parece que está abierto pero a una respuesta del humanista que sea seria. O sea, no que sea una teoría, digamos. Entonces, cuando se puede establecer un diálogo serio, yo creo que la gente está abierta. Tal cual, tú conoces. Sí, no, yo sí. Hay un grupo fuerte de filosofía de la física con el que yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires también, en Bolivia. Sí. Y uno de filosofía de la biología también. Claro, es que de de filosofía y de la química también. Filosofía de química, en realidad es el mismo grupo, trabajando con ellos. Y hay gente muy abierta, o sea, la mitad en ese grupo, la mitad son científicos y la mitad son filósofos. O sea, es interdisciplinar de verdad. Pero bueno, es eso, valoran, pero son filósofos que pueden dar las ecuaciones matemáticas de un paper de ciencias, entonces pueden, o sea, entonces cuando hablan también con ellos, cuando hablan, digamos, con los filósofos, digamos, cuando el filósofo habla con el científico, perdón, sabe a qué se está refiriendo. Igual para mí lo más interesante de esto es el problema de fondo, es un problema epistemológico. Si la interdisciplina se puede dar si cada uno capta el alcance de sus propias afirmaciones, con su método, con su instrumento empírico o matemático, qué me dice y hasta dónde me puede decir y hasta dónde, qué he recortado y he dejado fuera,
el método científico no alcanza muchas verdades que el método filosófico o metafísico sí llega, ¿no? Porque su método de trabajo no da de sí, ¿no? Por otro lado, el método filosófico hace que no pueda tener conocimientos de un montón de datos e información que la ciencia le brinda. Entonces ahí es donde se pueden complementar mutuamente si de los dos lados hay apertura. Es que es muy interesante lo que dices, porque claro, la pregunta por el alcance, ¿no? Los límites del conocimiento según cada disciplina, ¿no? Hasta dónde llega. Claro, yo creo que el científico lo que hace, por ejemplo en la física tú intentas hacer un modelo de la realidad, digamos, es un mapa de la realidad donde tú coges elementos clave de esa realidad e intentas reproducir el comportamiento de esa realidad. Pero conforme asciendes en escala de complejidad, cada vez es mucho más difícil ver cuáles son esos elementos. Digamos que el sistema está muchísimo más indeterminado. Es muy difícil explicarlo todo desde un conjunto de leyes. De hecho, hay una pregunta muy importante en filosofía de la biología sobre la validez del concepto de ley en biología. O sea, ¿por qué no hay? Ernst Mayr, por ejemplo, era bastante escéptico al respecto. Puedes hablar de las leyes de Mendel, si acaso, pero es más difícil. Y claro, cuando ya vamos al mundo humano, esa idea de modelizar el mundo humano quizás es que es imposible, porque vale, están las leyes de la física, las leyes de la química, pero luego no hay una ley de la historia, como creyó Comte o creían. Quizás es que no la haya. Entonces lo que tienes que hacer es hacer interpretaciones, basarte también en el simbolismo, en el lenguaje humano, y ese método ya no puede ser el método de modelizar. Ahora, cuando el físico investiga en física, es consciente que está haciendo un modelo. Claro. Él además es persona y piensa además de. Entonces se da cuenta. A veces la divulgación científica es la que termina haciendo pensar que la ciencia dice cosas que la ciencia no dice. El que está haciendo ciencia sabe los límites y lo acotado de su modelización también. En ese sentido es más abierto. Totalmente. ¿No? O sea, yo creo que parte del éxito de este proyecto y creo que parte como de plantear uno la propia vida investigadora de una manera acertada y adecuada es tener una buena pregunta, una pregunta que es interesante, que tiene una buena motivación, que es la pregunta que hay que realmente resolver y para la cual hacen falta distintas miradas, para la cual entender juntos el científico y el filósofo esa pregunta, entenderla de la misma manera y ofrecer una respuesta conjunta, que es lo que Claudia nos pidió, y no dos respuestas, sino una conjunta, eso creo que depende también de la pregunta. Ese es mi punto, que depende también de la pregunta y no solo del conocimiento del background, sino de que esté bien planteada. Por lo tanto, gracias Claudia por plantear bien las preguntas. Yo creo que ojalá hubiera muchos más proyectos de esta naturaleza. O sea, me parece que hoy en día cada vez son más necesarios, con todo el conocimiento acumulado, con todos los desafíos tan complejos. Esto es solo un ejemplo de lo que se debería hacer y en sintonía con lo que decía María Cerezo, a mí me parece que es muy importante estar dispuesto a abrir tu paradigma intelectual. Digamos, el sistema de conceptos, de categorías, de modos de pensar en el que te sueles mover, tener esa apertura y reconocer sus límites y sobre todo que te puedes nutrir de una manera filosóficamente muy profunda de otras disciplinas y que tú también vas a poder aportar algo, aunque solo sea una pregunta, pero es que muchas veces una pregunta es más importante que una respuesta, porque abre la posibilidad de plantear nuevas preguntas, orienta la investigación hacia el futuro, hacia lo inexplorado. O sea, que serían ambas cosas. La pregunta, y la calidad, por supuesto, de la pregunta es muy importante, y esa apertura mental que tiene que subyacer ahí. Que me parece que la disposición, podríamos englobar, importante para esto es la humildad intelectual. O sea, darse cuenta que uno puede aprender del otro, ¿no? Que uno tiene que escuchar, porque lo que uno ya sabe, lo puede decir, pero uno ya lo sabe. Mientras uno hable, no aprende. Mientras, en cambio, cuando uno escucha del otro, aprende. Puede aprender cosas que no sabe, ¿no? Y creo que para el diálogo interdisciplinar esto es fundamental. Y la segunda cosa es animarlos a leer el libro, porque así se va bien. ¿A qué se llegó con todo este diálogo? Bueno, está en el libro, en los 18 capítulos del libro. Vamos a hablar casi por concluir la presentación. Este es el momento en el que, si alguien quiere adquirir el libro y dárselo a firmar a los autores, o sea, pues es perfecto y además sí, ahí en caja hay libros, los autores no tenéis que comprarlo, porque habéis venido a última hora, ahora los regalamos, pero el resto es un momento para acercarse a hablar con ellos. Realmente merece la pena.
Bueno, muchas gracias a todos.